Dice, ¿cuál será la presión de vapor? Ya lo hicimos. No voy a decir los resultados, no me interesan. En la forma de calcularla es esta, básicamente, ¿tá? Porque te da el resto de los datos. ¿Tá? Y bueno, lo que decíamos es que justamente la cantidad de moles de una solución es mayor a la cantidad de moles total del soluto. Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Porque no todo esto es importante, o por lo menos yo no pretendo que se lleven todo esto, es una discusión bastante química de algunas cosas. No va tanto el caso. ¿Tá? Dice, observe que la presión molar del soluto por definición siempre es menor a 1, hecho que permite una generalización fundamental para el estudio de las soluciones. Y básicamente es, la presión del vapor de una solución siempre va a ser mayor a la presión, siempre va a depender básicamente de la cantidad de moles de el soluto y el solvente. ¿Ah? ¿Cuánto vale la diferencia? Presión de vapor menos presión de vapor del solvente puro. ¿Ah? A mí no me interesa que calculen esto, sino que se den cuenta de una cosa. ¿Tá? Vamos a suponer que yo, en vez de 0,29, creo que era, 0,29 moles de sacarosa, tengo 0,29 moles de cualquier sustancia, de sal, de cloruro de sodio. La presión de vapor de esa solución va a ser diferente si yo utilizo la sacarosa, utilizo la sal o utilizo cualquier cosa. Sí, para mí que sí, ¿no? Habiendo la misma cantidad de moles de sacarosa y de sodio, ¿la presión de vapor va a ser diferente? No. No. ¿Ah? O sea, ¿cómo cambia la presión de vapor de una solución a medida que yo le agrego soluto? No depende de cuál es el soluto, sino que depende de la cantidad de moles que estoy poniendo. ¿Tá? Independientemente si es sacarosa, que es azúcar, si es sal, si es lo que tengan ganas. ¿Tá? Entonces, la presión del vapor de una solución, ¿tá? Depende del número de moles de soluto y de solvente, pero no depende de las propiedades químicas intrínsecas y específicas de cada compuesto. ¿Tá? Y eso es lo que se llama las propiedades coligativas, que es lo que dice la parte B, que dice a qué tipo de propiedades de las soluciones, ¿tá? Básicamente la modificación de la presión de vapor, y dice qué otras propiedades de esta naturaleza conoce, cuál es la característica que define el conjunto de estas propiedades. Vamos a ver las diferentes características en toda la discusión grupal, pero sepa que se llaman propiedades coligativas. Y las propiedades coligativas de las sustancias son aquellas que dependen de la molaridad o del número de moles de la sustancia y no de las propiedades químicas intrínsecas. ¿Ah? Básicamente es eso. Entonces, la presión de vapor de una solución no depende de qué soluto, sino de cuántos moles de soluto tengo. Lo mismo con el solvente. ¿Se entendió esto? Ujú. Bien, seguimos al ejercicio 2. Los ejercicios son más fáciles de lo que parece que están planteados. ¿Ah? Dice, en el esquema de la derecha se presenta un sistema a 25 grados compuesto por dos compartimentos, designados 1 y 2. Cada uno contiene 100 mililitros de agua y están separados por una membrana semipermeable. ¿Tá? Y lo que dice ahí abajo básicamente es que la membrana deja pasar libremente el agua, ¿tá? Pero el cloruro de sodio no puede pasar, ¿tá? Básicamente. Entonces agarran en el compartimento 1 y le agregan 0,009 gramos de cloruro de sodio. ¿Tá? Le agregan un poco de sal al compartimento 1. ¿Tá? Entonces, la pregunta A dice, ¿qué proceso tendrá lugar en el sistema? ¿Qué va a pasar cuando yo le pongo sal al compartimento 1? Va a pasar agua del compartimiento 2 al 1. Perfecto, va a pasar agua del compartimento 2 al 1. ¿Por qué? No va a intentar igualar las presiones osmóticas. Ahí está, perfecto. Muy bien. Hay una fuerza que es la presión osmótica, que básicamente es la fuerza que hace que el agua pase de un compartimento al otro o difunda de un lugar al otro a favor básicamente de su gradiente o en contra en realidad del gradiente de osmolaridad. Para saber lo que es la presión osmótica no podemos no hablar de la osmolaridad. Y la osmolaridad es una medida de concentración, ¿tá? Que me habla de la cantidad de partículas osmóticamente activas que están en una solución. ¿Qué quiere decir osmóticamente activas? ¿Tá? Si yo quiero hablar de en el sistema compartimento 1, compartimento 2, quiero hablar de partículas osmóticamente activas, tengo que hablar de aquellas que no difunden libremente en la membrana. O sea, yo le pongo sal al compartimento 1 y sé que no va a pasar esa sal al compartimento 2. Entonces, esas son partículas osmóticamente activas. ¿Tá? Entonces, lo que voy a tener es una osmolaridad, o sea, una concentración de partículas osmóticamente activas, mayor en el compartimento 1 con respecto al compartimento 2.
O sea, voy a tener menos osmolaridad en el compartimento 2 que en el compartimento 1. Entonces, el agua siempre va a ir de donde hay menos osmolaridad a donde hay más osmolaridad, con el objetivo de que la osmolaridad entre los compartimentos se iguale. Entonces, el agua, como bien dijo la compañera, por un gradiente osmótico e impulsada por una presión, que es la presión osmótica, va a pasar del compartimento 2 al compartimento 1. ¿Ah? Y cuando el agua pase del compartimento 2 al compartimento 1, va a generar una presión que es medida por esa columna, ¿tá?, de mercurio, y que me va a medir la presión con la cual el agua pasó del compartimento 2 al compartimento 1, en milímetros de mercurio. ¿Estamos? ¿Cuál es esa agua? Perdón, ¿cuál es esa presión? ¿Qué es lo que estamos midiendo cuando medimos la altura de la columna? La presión del agua. Ahí está, obvio. Y la presión de agua, o sea, esa presión por la cual el agua pasa del compartimento 2 al compartimento 1, ¿qué presión es? 23, eso sí. 23,8 si es a 25 grados. No. ¿No? ¿Qué es lo que te pide calcular el ejercicio? La columna de mercurio, o sea, la presión de La columna de mercurio. Bien, y esa columna de mercurio va a subir porque el agua pasa del compartimento 2 al compartimento 1. Cuando yo calculo la altura de esa columna de mercurio, estoy calculando una presión. ¿Qué presión estoy calculando? ¿La presión hidrostática? La presión osmótica, chilines, ¿está? Ah, Cuanto mayor presión osmótica, más va a subir la columna de mercurio. Cuanto mayor es la diferencia de osmolaridad entre el compartimento 1 y el compartimento 2, más se va a mover el agua del compartimento 2 al 1. Es una forma de medir la presión osmótica. O sea, este ejercicio lo que te está pidiendo es que calcules la presión osmótica, ¿tá?, entre el compartimento 2 y el compartimento 1, que es la que va a impulsar el agua del compartimento 2 al compartimento 1. ¿Tá? Y para calcular la presión osmótica tenemos una ecuación que es esta. ¿Tá? Presión osmótica, que es así con pi, es el número de partículas disociables del compuesto que pusimos. En este caso es el cloruro de sodio, y este número es 2, porque si yo pongo cloruro de sodio en agua, la enorme mayoría del cloruro de sodio se va a dividir en sodio y en cloro. Y el sodio y el cloro por separado son dos partículas osmóticamente activas. Entonces, cuando yo quiero calcular la osmolaridad de una solución que tiene cloruro de sodio, ¿tá?, la cuenta es la molaridad de cloruro de sodio por 2. Entonces, acá va un 2. ¿Tá? La concentración de solutos la tienen que calcular según la molaridad de cloruro de sodio, que arriba tiene el peso molar, creo, si no busquen el peso molar. R es constante de los gases, que te lo da el ejercicio, y T es la temperatura en Kelvin, la tiene que pasar de grados a Kelvin. No hice la cuenta, no sé cuánto da, no me interesa. Lo que me interesa es que se den cuenta del concepto de que cuando vos te pide calcular la columna de mercurio que sube por el agua que pasa del compartimento 2 al compartimento 1, te está pidiendo que calcules la presión osmótica. ¿Ah? Nadie le va a pedir en el día del parcial que calcule una presión osmótica. Sí se tienen que dar cuenta dónde es más o menos la osmolaridad y hacia dónde se iría el agua. ¿Ah? Después vamos a ver más ejercicios al respecto. Perdón, ¿por qué N equivalía a 2? Porque lo que estamos hablando acá es la presión osmótica generada por una osmolaridad que está generada solamente por el sodio y el cloro. Entonces, a vos lo que te da acá es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, si bien es una molécula sola, en solución se divide en sodio y en cloro. Sí, Entonces, sí. un mol de cloruro de sodio son 2 osmoles de cloruro de sodio, básicamente, ¿no? Porque el cloruro de sodio se divide en sodio y en cloro. Si esto fuese un compuesto que se divide en 3 partículas osmóticamente activas, este número sería 3. Yo voy rápido con estas cosas, chilines, porque les repito, a mí no me gusta esta discusión grupal, me parece que le estanca la cabeza en el tema de los cálculos y en unos temas químicos que no me interesa que lo sepan, que me parece que no va demasiado el caso, pero los conceptos sí están bien planteados y son importantes. Entonces me detengo en lo conceptual. Y lo conceptual está en todos los libros, así que tampoco les voy a poner a dictar una definición. El ejercicio 3, ¿tá? Perdón, entonces, la osmolaridad, una cosa del ejercicio anterior, la osmolaridad es otra propiedad coligativa de las sustancias, ¿tá? La osmolaridad, la cantidad de concentración o la concentración en osmoles de una solución no depende del compuesto que yo ponga, sino que depende de la cantidad de osmoles. ¿Tá? El agua no va a pasar del compartimento 2 al 1, yo ponga sodio o ponga cualquier otra sustancia. O sea,
la cantidad de agua y con la presión con la que pasa del compartimento 2 al 1 va a depender de la cantidad de partículas osmóticamente activas. La osmolaridad es otra propiedad coligativa. Acá vemos otra propiedad coligativa que es el punto de congelación, en el ejercicio 3, que dice: el descenso del punto de congelación de una solución es directamente proporcional a la osmolaridad, de acuerdo con punto de congelación es igual a una constante por la osmolaridad, donde la constante es la constante molar del descenso del punto de congelación. ¿Tá? Lo primero que te pide el ejercicio es, dice, si la determinación del punto de congelación del plasma de un sujeto de experimentación mostró un valor de menos 0.553, ¿cuál es la osmolaridad del plasma? Básicamente te dice, te da un valor de punto de congelación, ¿tá? Sabes la constante molar del punto de congelación y lo que te pide es calcular la osmolaridad plasmática. ¿Tá? Cuanto más osmolaridad plasmática, el delta punto de congelación va a ser menor, básicamente. Mayor, perdón. ¿Tá? Todo este concepto a mí lo que me interesa, ¿tá?, es que entiendan de nuevo que si yo tengo agua, ¿tá?, y el agua pura se me congela a 0 grados, ¿tá?, y yo disuelvo sal o lo que sea, ese punto de congelación va a variar. Pero no va a variar ese punto de congelación dependiendo de cuál sea el compuesto que yo estoy dando, sino que va a variar dependiendo de la cantidad de moles que yo le pongo al agua. Entonces, de nuevo, el punto de congelación o la variación del punto de congelación de una solución no tiene que ver con la sustancia que yo le ponga al agua, sino que tiene que ver con la cantidad de moles de sustancias, sea cual sea, que yo le ponga al agua. Y eso define el punto de congelación como otra propiedad coligativa. ¿Se entiende el concepto de propiedades coligativas, Chilene? Sí. Sí. Bien, porque estas son las cosas que ustedes tienen que saber. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? ¿Cómo se definen? ¿Tá? Y principal énfasis a la osmolaridad y a la presión osmótica, porque es lo que fisiológicamente tienen que saber todo el tiempo a nivel clínico. ¿Tá? Entonces, lo que te pide primero es la osmolaridad del plasma despejante. ¿Tá? La parte B de este ejercicio lo vamos a retomar más tarde, pero dice, una solución de cloruro de sodio al 0,9%, ¿tá?, y una de urea al 1,8% provocan la misma depresión del punto de congelación del agua. O sea, quiere decir de que si provocan el mismo punto de congelación, quiere decir que la cantidad de osmoles que yo le estoy dando a el agua va a ser igual si yo le doy 0,9% o 9 gramos de cloruro de sodio que si yo le doy 18 gramos de urea. Lo cual es lógico porque si yo doy 9 gramos de cloruro de sodio, estoy dando 9 gramos de sodio y 9 gramos de cloro. Que es lo mismo que dar 18 gramos, por ejemplo, de urea. O sea, estoy dando la misma cantidad de osmoles, dando esa cantidad de sodio que de urea. ¿Por qué? Porque provoca la misma depresión del punto de congelación del agua. Vamos a retomar más tarde este ejercicio, ¿tá? Y vamos a pasar al ejercicio 4, que es bien fácil. Dice, a un hombre de 90 kilos se le inyecta 100 mililitros de agua pesada en forma de solución salina. Luego de 2 horas se extrae una muestra de sangre hallándose una concentración de agua pesada de 0,2 mililitros cada 100 mililitros de plasma. Durante el periodo en que se alcanza el equilibrio, las pérdidas por diferentes vías fueron del 0,4% de la dosis administrada. Primero, este es un ejercicio en el cual lo que hay que calcular es el volumen de agua corporal total. ¿Tá? ¿Cómo se divide el agua corporal total? ¿En qué compartimento? ¿Nadie sabe dónde está el agua en el cuerpo? Intrínseco y extrínseco, ¿no? No. No es fuera de las células y dentro de las células. Bien, ¿y eso cómo se llama? Intracelular y extracelular. Ahí está, líquido intracelular y líquido extracelular. Ahí está. Dentro del líquido extracelular, a su vez, tenemos otros compartimentos. ¿Tá? Pero queremos calcular el agua corporal total. ¿Tá? Lo que queremos saber es cuánta agua hay en total, entre lo que está dentro de las células y lo que está fuera de las células. Y para eso utilizamos diferentes marcadores. ¿Tá? El primer concepto, que esto sí es importante, es que para calcular el agua corporal total necesitamos usar un marcador que se distribuya en todos los compartimentos donde hay agua. O sea, tiene que entrar a las células y tiene que ir a compartimentos donde existe el agua, básicamente, ¿tá? A nivel extra y intracelular, ¿tá?
esto. El marcador tiene que tener una distribución homogénea en todos los compartimentos, intra y extracelular. Entonces, ¿por qué utilizamos un marcador? Por esto mismo, ¿no? Vean esta ecuación. Esta es una ecuación bastante clásica, que es concentración es igual a masa sobre volumen. O sea, yo tengo 5 gramos de azúcar y los pongo en 2 litros de agua. Si ustedes lógicamente me van a decir cuál es la concentración por litro de azúcar, me van a decir 2,5 gramos por litro de azúcar. Yo tengo 5 gramos en 2 litros. La cuenta que hicieron para hacer esto fue masa, 5 gramos, dividido volumen, 2 litros. 2 gramos por litro. 2,5 gramos por litro. Ahora, si yo lo que tengo es la concentración de azúcar y cuánto azúcar yo le metía dentro del balde, voy a poder calcular el volumen de agua que tenía, o el volumen del balde al menos. O sea, si yo quiero saber el volumen, puedo hacer masa sobre concentración. Si yo quiero saber el volumen de agua total del cuerpo, doy un marcador, una masa conocida de un marcador, y veo cómo se concentra ese marcador en toda el agua corporal total. Y ese es el razonamiento para dar justamente agua pesada. El agua pesada es un compuesto que se distribuye a nivel intra y extracelular. Entonces, si yo sé cuánto administré y veo la concentración en plasma de ese compuesto, puedo saber el volumen del agua corporal total. Pero este volumen que yo voy a calcular solamente va a ser el agua corporal total si esta masa se distribuyó en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Si yo quiero saber el volumen del líquido solo extracelular, necesito un marcador que se distribuya solo en el líquido extracelular, para que este volumen sea calculado sea justamente el líquido extracelular. Entonces, ¿se entendió, chiquilines? Esto en el Lewis y Taylor está tal cual lo estoy diciendo. En todo. Sí. Viste que cuando vos pasás en el agua común de mililitros a gramos es equivalente a 1. En el agua pesada es igual. Sí, tomamos que sí, sí. Sí, está bien la pregunta, pero sí. Bien. Entonces, justamente el ejercicio te pide hacer masa sobre concentración para calcular un volumen. Ahora, la masa que se distribuye en todos los líquidos, también tenemos que tener en cuenta que se pierde, porque el cuerpo no es un componente, no es hermético, sino con pérdidas insensibles, por la orina, lo que sea, se pierde un poquito de esto que dimos. Y no todo lo que dimos se distribuye en todo este volumen. Entonces tenemos que tener en cuenta lo administrado menos lo perdido, que en este caso son 100 mililitros menos 0,4 mililitros, dividido la concentración, expresada todo en mililitros, porque si decía mililitros cada 100 mililitros, o mililitros litros, no me acuerdo, tenemos que poner toda la concentración en el mismo volumen. ¿Alguno hizo esta cuenta? Si nadie la hizo, no importa. Esta cuenta más o menos, ¿sí? Bueno, esta cuenta más o menos da 50 litros, 49,8 creo que da litros, O si lo hacen en mililitros le va a dar 49.800 mililitros, si pasan todo a litros les va a dar 49,8 litros, Bien, que más o menos 49,8 litros de agua son más o menos 49,8 kilos de agua. En un tipo que pesa 90 kilos, ¿les parece coherente que el agua sean 50? ¿Sí o no? Para mí no. Porque tiene mayor masa. A ver, yo peso 90 kilos, ¿no? No peso 90 kilos, pero vamos a suponer que peso 90 kilos. ¿Es coherente que de mis 90 kilos de peso 50 sean agua? ¿No supone que el agua es el 70% del cuerpo? Y bueno. Y esto sería el 55%. Bueno, obviamente, obviamente, de que el agua corporal total es más o menos, es más, entre un 45 y 60 más o menos, Pero está bien que en un tipo de 90 kilos más o menos 50 litros son de agua, El agua corporal va a variar según el componente graso, cuanto más grasa tengamos, menos agua vamos a tener, O sea, menos porcentaje de nuestro peso corporal va a ser agua. Las mujeres tienen más grasa y por eso tienen menos agua que los hombres. Los hombres tienen un poco más de masa muscular y por eso tienen más agua que las mujeres.
Y entre individuos, cuanto más grasa y menos músculo tengas, menos agua vas a tener. Pero es un aproximado, o sea, es coherente, de que el porcentaje básicamente les haya dado 55, está bien. Es entre un 45 y 55 y son valores que no son rígidos, obviamente. Pero está bien, es un valor coherente. No. La compañera que dijo que no le parecía coherente, ¿entendiste por qué es coherente? Se lo coloco. No mucho. Bueno, hay que estudiar, entonces, porque si estudias, vas a ver que el agua corporal total, o básicamente el 60%, entre un 50 y un 60% de tu cuerpo es agua. Entonces, si pesas 90 kilos y 50 de esos 90 kilos es agua, es coherente. Es un razonamiento hasta teórico. Hace unos años había avisos de agua mineral que te decían siempre el 70% de tu cuerpo es agua, el 60%. Y es así. Bueno. A ver, no, pará, me faltó una cosa. Dijimos, la A dice, ¿por qué es elegido el agua pesada? Porque es un compuesto que se distribuye uniformemente en el líquido intracelular y extracelular. Siempre hay errores en los cálculos, ¿no? ¿Cuál es el volumen del agua corporal total? Más o menos 50 litros, hay que hacer la cuenta. ¿A qué porcentaje del peso corporal corresponde? Bueno, en este individuo hicieron la cuenta, le dio 55. ¿Se puede medir el volumen de líquido extracelular con sodio como marcador? ¿Qué dijimos hoy que tiene que tener como requisito un marcador para que yo, haciendo esta cuenta, me dé el líquido extracelular? Que se distribuya solo en el agua extracelular. Perfecto, que se distribuya de forma homogénea en el agua extracelular. Muy bien. Y si yo le doy sodio a la persona, no se va a distribuir solamente en el medio extracelular. Es verdad que el sodio es el principal ion extracelular y adentro de las células hay poco sodio, todo lo que quiera. Pero siempre un poquito de sodio va a entrar. Y aparte no se va a distribuir en todos los compartimentos, por lo que no sería ideal. No es una mala estimación, pero no sería ideal. Tenemos que pensar en un compuesto que no entre en las células y que se distribuya homogéneamente en todos los compartimentos dentro del líquido extracelular. No existe el marcador perfecto, pero podemos acercarnos un poco con diferentes sustancias. Pero el sodio no sería el ideal. No es el peor, pero no sería el ideal. Pasamos al ejercicio 5. El ejercicio 5 básicamente presenta diferentes situaciones en las cuales nosotros modificamos la osmolaridad plasmática, modificamos la concentración de sodio, modificamos el medio interno y vemos los diferentes cambios. Entonces, por ejemplo, este primer ejemplo dice, bueno, a una persona vos le administrás una solución que tiene una concentración de sodio plasmático que es mayor a la habitual. Es una solución hiperosmótica, hiperosmolar, mejor dicho. La osmolaridad plasmática, la osmolaridad, las unidades de osmolaridad son los osmoles o los miliosmoles, ¿estamos? Y en el plasma tienen un número de más o menos de 300 miliosmoles por kilo de agua, si hablamos de osmolaridad, o 300 si hablamos de litro de agua, pero 300 miliosmoles es la osmolaridad plasmática. ¿Le parece que la osmolaridad plasmática es distinta a la osmolaridad intracelular? No, para mí no. No, es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque si hubiese una diferencia de osmolaridad entre el intracelular y el extracelular, va a ser que salga agua o que entre. Ahí está, no tenía, pensé que tenía la figura del ejercicio 2. Exactamente, va a haber movimientos de agua hacia adentro y hacia afuera de la célula. Y si la osmolaridad de dentro de la célula es muy grande, entonces la célula se va a meter adentro de la célula, y el agua se va a meter adentro de la célula y puede llegar a morir, lo que se llama lisis osmótica. Al revés, también es más fácil, deshidrata, y si el agua sale de la célula hacia el espacio extracelular. Entonces la osmolaridad plasmática y la célula tienen que estar todo el tiempo muy similares. ¿Qué decían, perdón? No, ¿qué es lo que pasa con los eritrocitos, ¿no? Que revientan. Que revientan, perfecto. Bien, es lo que lo vamos a ver ahora. O por lo menos lo vamos a ver cuando volvamos para atrás. Pero, bien, vamos a volver a esos conceptos. Está bien rumpeado. Entonces, si yo a una persona le doy por vena una sustancia que tiene mucho sodio, que tiene mucha osmolaridad, el agua va a tender a ir ¿de dónde hacia dónde?
De la célula hacia afuera. De la célula hacia afuera, o sea, donde hay menos osmolaridad a donde hay más osmolaridad. Como muestra el ejemplo, el líquido intracelular se va a expandir y las celulitas o el líquido intracelular se va a contraer. La osmolaridad plasmática va a aumentar, ¿ah? Porque estoy agregando más sodio que agua al líquido intracelular. La concentración de sodio plasmática va a aumentar porque estoy agregando mucho sodio. Y la de la proteína va a bajar, porque lo que yo estoy dando es un suero que tiene sal, nada más. O sea, estoy diluyendo más las proteínas. Por más de que yo dé un líquido hiperosmótico, las proteínas se van a diluir el plasma. ¿Vamos? Se va a expandir el líquido extracelular y las proteínas se van a diluir. Porque yo no estoy aportando proteínas. ¿Está? En el siguiente ejemplo, por ejemplo, hiperhidratación isotónica. O sea, a una persona le conecto un suero por vena y le pongo 1 litro de suero fisiológico. Es una solución isotónica, o sea que tiene la misma osmolaridad que el plasma. La osmolaridad plasmática no va a cambiar. Por más de que yo esté agregando líquido, estoy agregando lo mismo de sodio que de agua. Y estoy agregando una sustancia que es isoosmótica o isoosmolar con respecto al plasma. Entonces no voy a cambiar. No va a cambiar esa concentración. La concentración plasmática de sodio tampoco va a cambiar porque estoy agregando sodio con la misma concentración que el plasma. Y las proteínas, la concentración va a disminuir porque estoy agregando agua, estoy agregando sodio, pero no estoy agregando proteínas. Entonces las proteínas se diluyen. ¿Ah? El líquido extracelular se va a expandir, porque al fin y al cabo le estoy agregando líquido al plasma. Pero no va a modificarse el agua intracelular porque no va a haber movimientos hacia ningún sentido con respecto a la presión osmótica. O sea, yo estoy agregando una sustancia isotónica, que es la ideal para agregar cuando yo lo que quiero hacer es hidratar a un paciente, por ejemplo, perdió mucho líquido con una hemorragia, o por una falla renal o por lo que sea, perdió mucho líquido, por ejemplo en el medio intravascular, yo le lleno los vasos sanguíneos de sobresalino y puedo mantener una presión arterial compatible con la vida. Eso lo van a ver todos los días. Pero en ese caso, para lograr un equilibrio, ¿no entra agua en la célula también? No. No, porque el agua va a entrar si hay una diferencia de presión osmótica o una diferencia de osmolaridad. Y yo tengo el plasma a 300 miliosmol y le estoy dando agua con sodio concentrado a 300 miliosmol. Es como si yo tengo 1 litro de agua que tiene 1 gramo de azúcar. Si yo le agrego una concentración de 1 gramo de azúcar por litro. Si yo a ese litro de agua con 1 gramo de azúcar le agrego otro litro de agua con 1 gramo de azúcar, voy a tener más azúcar en total, pero el azúcar va a estar igual de concentrado. Acá es lo mismo. Yo estoy agregando al plasma que tiene 300 milismol por kilo 1 litro de un líquido que tiene 300 milismol. Entonces la concentración no va a variar. La cantidad total de agua y cantidad total de sodio sí, porque le está dando sodio y agua, pero las concentraciones no van a variar. ¿Se entendió? Acá es otro ejemplo donde lo que hace una persona es tomar agua destilada, o sea, agua que no tiene sales, básicamente, es agua pura. Bien, ¿ahí qué va a pasar con la osmolaridad plasmática? Ya sé que lo dice ahí, pero díganlo. Va a bajar, ¿verdad? La osmolaridad plasmática va a bajar porque yo lo que estoy haciendo es básicamente diluir el sodio plasmático. Entonces, la osmolaridad del plasma va a bajar. Como resultado de eso, el agua va a tender a ir adentro de la célula. O sea, se va a contraer el líquido intracelular y el agua, no lo puse acá, se va a expandir el líquido intracelular. O sea, va a entrar agua dentro de las células. Justamente como yo lo único que hice fue meter agua dentro de los vasos sanguíneos y no di nada de sodio, la concentración de sodio plasmático va a bajar, estoy diluyendo más el sodio. Y las proteínas lo mismo, estoy diluyendo las proteínas. Próximo ejemplo, deshidratación hipertónica. Vamos a quedarnos con el caso de la hipersudoración. Vamos a suponer de que el sudor lo único que tiene es agua y sodio. Vamos a poner eso para este ejercicio. Si yo lo que hago es saco agua, pero además saco mucho sodio, lo que voy a obtener es que la presión osmótica va a bajar, porque estoy sacando más soluto que solvente. Entonces le estoy sacando agua a la persona, pero le estoy sacando más que nada sodio. Entonces la osmolaridad plasmática va a bajar. La concentración de sodio plasmático obviamente también va a bajar, porque estoy sacando mucho sodio, estoy sudando mucho sodio. Y la concentración de proteínas va a aumentar, porque yo básicamente estoy concentrando más las proteínas. Ni las toqué las proteínas y saqué agua y sodio. Las proteínas se me concentran. ¿Estamos?
¿Dudas hasta ahora? No. Bien. Y por último, ya sé que no es el último, pero el último que les aparece en la descripción grupal está mal planteado, no lo vamos a hacer, ¿tá? Dice, deshidratación isotónica, diarrea o vómitos. Para esto vamos a suponer de que cuando uno vomita, del cuerpo se va un líquido isoosmótico con el plasma. ¿Tá? Acá es lo mismo, ¿tá? O sea, si yo al plasma le saco un líquido con la misma molaridad plasmática, o básicamente le saco lo mismo de agua que de sodio, la molaridad plasmática no va a cambiar, porque estoy sacando lo mismo de soluto que de solvente. Y la cantidad de sodio tampoco va a variar, porque estoy sacando una concentración que tiene una cantidad de sodio que es la misma que la plasmática. ¿Tá? Entonces, la concentración de sodio no va a cambiar. Ahora, si yo saco agua y saco sodio del cuerpo, las proteínas se me concentran más. ¿Estamos? Este era ese ejercicio. Creo que tiene una segunda parte, no me acuerdo. No. Pero tiene una última. Sí, como acabo de decir, esa parte no la vamos a hacer. ¿Está? Vamos al último ejercicio. Que no sé por qué les cuesta y es una papa este ejercicio. ¿Está? Pasa que está planteada un poco más, la complica. Los siguientes gráficos representan el volumen celular relativo en función del tiempo. ¿Tá? Cuando decimos volumen celular relativo, decimos, partimos de una base en la cual la célula tiene un 100% de su volumen, ¿tá? O un volumen de 1, ¿tá? Es lo mismo. Y si la célula de un momento al otro tiene más de 1, quiere decir de que aumentó de tamaño, y si tiene menos de 1, disminuyó de tamaño. Si tengo un volumen relativo de 1,6, quiere decir que tengo un 160% de mi volumen primario. ¿Tá? O sea, más grande la célula. Si tengo un volumen relativo de 0,8, quiere decir de que la célula tiene el tamaño que es un 80% del tamaño inicial. ¿Ah? Entonces dice, siguiente gráfico representa el volumen celular relativo en función del tiempo. En la situación control B, ¿tá? Vean donde tengo el mouse, las células fueron suspendidas en una solución salina de 300 miliosmoles. ¿Ah? Es una célula cualquiera. Acá, por la forma, debe ser un glóbulo blanco. No me acuerdo, pero tiene pinta de un glóbulo blanco. ¿Ah? Lo suspendieron en una solución que tiene 300 miliosmol litro. ¿Qué es la molaridad de quién eso? Del plasma. Del plasma, perfecto. Bien. Entonces, como yo espero que pase, cuando yo suspendo a mis glóbulos blancos en una solución que es igual al plasma, no debería ni entrar ni salir agua de la célula, porque justamente la célula adentro debe tener una molaridad muy parecida. Ahora, cuando suspenden a estas células, como dice acá, en una solución que tiene 150 miliosmol, o sea, una sustancia hipoosmolar con respecto al medio intracelular, el agua empieza a ir de dónde a dónde. De afuera hacia adentro, ¿no? Ahí está, se me llena la célula de agua. Y yo paso a la situación A. Fíjense cómo aumentó el volumen relativo. Tengo más o menos un 70% más de volumen que con respecto a la situación basal, ¿no? Entonces rápidamente la célula se llena de agua y aumenta su volumen. ¿Qué es lo que se ve acá? Esta agua más gordita y perdió esos cilios que tiene la célula. ¿Tá? Lo interesante y analizar de todo esto, que es lo que yo espero que pase, es que cuando yo dejo suspendidas en esa solución a 150 miliosmol, la célula no se queda así gordita, sino que tiende a volver a su tamaño original y se mantiene en un tamaño que es más grande que el inicial, pero no tanto como lo que se hinchó al principio. ¿Lo ven eso? Sí. Bien. Esto básicamente lo que me dice, y es lo que estudia este trabajo, que me parece que no es el objetivo del paper, que no es el objetivo del ejercicio, pero está bueno que lo sepan, es que la célula tiene mecanismos para evitar la lisis osmótica. ¿Tá? Básicamente, les digo que la célula cuando se hincha, porque se llena de agua como está acá, ¿tá? Se abren canales iónicos de la membrana que lo que van a tender a hacer es a sacar agua de adentro de la célula. ¿Tá? Y ese sacar agua de adentro de la célula es lo que me baja el volumen y me lo deja acá. No lo ideal, no como estaba antes. Bueno, es un mecanismo adaptativo de la célula para no morirse de tanto deshinchar agua. ¿Se entendió? Bien. Y bueno, y después, básicamente, cuando la célula
se sumerge de nuevo en una solución de 300 milimol, pierde mucha agua inicialmente y después va a tender a volver a su volumen inicial. Va a tender al mismo volumen relativo, que es lo que está acá, en C. Al principio pierde más agua de la que debería y queda más chiquita, y después tiende a su estado basal. ¿Vamos? Entonces, lo que comentaba hoy la compañera de los eritrocitos y los glóbulos rojos, que no sé si lo vieron en algún teórico o en una discusión grupal o lo que sea, es que es un experimento típico el de ver la morfología de los glóbulos rojos cuando los suspendemos en soluciones isotónicas, hipertónicas, etc. Porque los glóbulos rojos tienen pocos mecanismos adaptativos, no como los glóbulos blancos, y son básicamente son bolsas llenas de hemoglobina. Hay gente que dice que no son células. Entonces, por último, quiero volver un poquito al ejercicio 3 y la parte B, que decía: una solución de cloruro de sodio y una de urea al 1,8% provocan la misma depresión del punto de congelación del agua. Entonces, fíjense esto, ¿no? Si yo tengo la solución de sodio al 0,9%, ¿qué es una solución de sodio de cloruro de sodio al 0,9%? Es 1 litro de agua con 9 gramos de sal, por ejemplo. Eso tiene una molaridad de 0,154. ¿Cuál es la osmolaridad de esa solución de cloruro de sodio? Si la molaridad es de 0,154, ¿cuál es la osmolaridad? 0,308. Perfecto. Como el cloruro de sodio se disocia en cloro y en sodio, y ambas son partículas osmóticamente activas por separado, la osmolaridad es molaridad, en este caso, por 2. Queda 0,308 moles, que es lo mismo que más o menos 300 miliosmoles. Entonces dice, ¿qué sucede cuando se agregan estas soluciones a una suspensión de glóbulos rojos? ¿Qué pasa si yo a mi litro de agua con 9 gramos de sal le meto glóbulos rojos? Ahí está, no va a pasar nada, porque estoy agregando los glóbulos rojos, los estoy suspendiendo en una solución que es isotónica con el medio intracelular. No debería haber movimientos de agua para un lado y para el otro. Y cuando le pongo la solución con urea, que dice al lado, tampoco va a pasar nada, chiquilines. Porque si a mí me dice que la solución de cloruro de sodio y la de urea provocan la misma depresión del punto de congelación, quiere decir que tienen una osmolaridad igual esas dos soluciones. Entonces, si la osmolaridad de la solución de cloruro de sodio es isosmótica con el plasma, entonces la de urea va a ser igual, va a ser de 0,308 y no va a pasar nada cuando le pongamos glóbulos rojos a ninguna de estas dos soluciones. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, chiquilines. Esto básicamente es la discusión grupal y son los principales conceptos. Las cosas que se tienen que llevar de esta discusión grupal, no solo para el parcial, porque el parcial se lo van a apuntar, sino para la vida, porque en la vida todos los días van a manejar reposición con soluciones hipertónicas, hipotónicas e isotónicas, y lo tienen que tener en cuenta. Y dentro de los mecanismos fisiopatológicos de muchas enfermedades, enfermedades que van a ver todos los días en la clínica, existe justamente la distribución del agua corporal según gradientes osmóticos. Se tiene que llevar primero lo que son las propiedades coligativas de las sustancias y qué implican, cuáles son, o por lo menos cuáles estudiamos, y por qué se llaman propiedades coligativas. Principal énfasis en la osmolaridad, y lo que es la molaridad y la osmolaridad, y en lo que es la presión osmótica, y cómo el agua entre diferentes compartimentos que son permeables al agua se mueve según la presión osmótica generada por la diferencia de osmolaridad entre los compartimentos. Entendiendo eso, es muy difícil no entender qué es lo que pasa con la movilidad del agua entre los diferentes compartimentos y cómo varía la presión osmótica cuando yo hiperhidrato o hipodhidrato o deshidrato, mejor dicho, a una persona. Esos son los conceptos grandes. Me interesa que sepan, que entiendan los ejercicios, no la ley de Raoult, no la fórmula de la presión osmótica, porque en el ejercicio 2 te pide calcular la presión osmótica. O sea, el jeito de ese ejercicio es entender que cuando calculás la columna de mercurio que sube, lo que está calculando es la presión osmótica. Ese es el jeito ese.
de este ejercicio. Y en el ejercicio 1, todo lo de ley de Raoult es para que llegues a la conclusión de que la presión de vapor no se modifica según el compuesto químico, sino que se modifica según sino la cantidad de moles y la cantidad de los moles que vos le pones al agua. Y con el punto de congelación lo mismo. Yo varío el punto de congelación de una solución dándole determinada cantidad de osmoles o no a esa solución y no con las características químicas de la naturaleza química de la sustancia que le dé. Esos son las propiedades coligativas. Tienen que estudien el agua corporal total, cómo se distribuye en los diferentes compartimentos del organismo y tener un aproximado de los porcentajes, chiquilines. Les puede pedir, sí, que calculen en algún ejercicio el agua corporal total y si le da opciones, en un múltiple de opción no les va a poner 50, 52, 60, 62. No, le va a poner 55, 20, 15 y 2. De forma de que hasta sin calcularlo vean lo que les parece razonable. Repasen cómo se mueven el agua entre los diferentes compartimentos. O sea, el ejercicio 5 me parece que está bueno, bastante bueno para razonar. El ejercicio 6 básicamente sobre lo que hace énfasis es en que las células no son compartimentos donde el agua se mueve y nada más, sino que tienen mecanismos reguladores para evitar la muerte, ya sea por hiperhidratación, que se llama la lisis osmótica, o por deshidratación. Si no tienen dudas, dejamos por acá. Muchas gracias. Por favor, hasta luego. Sí, nos aclaró bastante.